Vitor Roque vivió una etapa brillante en Atlético Paranaense, donde no solo confirmó su enorme potencial, sino que también se convirtió en uno de los jóvenes más prometedores del fútbol brasileño. Llegó al club en abril de 2022, procedente de Cruzeiro, con apenas 17 años, y desde sus primeros partidos demostró una madurez inusual para su edad. Su debut fue impactante, mostró una combinación de potencia física, velocidad, agresividad ofensiva y olfato goleador que rápidamente lo hicieron destacar entre los delanteros del Brasileirao. En poco tiempo se ganó la titularidad y se convirtió en una pieza fundamental del equipo, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Su capacidad para desmarcarse, presionar alto y definir dentro del área lo hicieron muy difícil de contener para las defensas rivales. En la Libertadores 2022 fue clave en la histórica campaña que llegó a llevar a Atlético Paranaense a la final del torneo, algo que no ocurría desde 2005, aunque terminaron cayendo ante Flamengo. Su entrega en cada partido, sumada a su impacto como marcador, captó rápidamente la atención de clubes europeos. En total, marcó más de 20 goles en 80 partidos con el club, una cifra notable para un jugador que apenas superaba los 18 años. Su rendimiento sostenido, sumado a su mentalidad competitiva, impulsó su fichaje por el FC Barcelona en 2023, que lo aseguró como una apuesta a futuro, reconociendo en él a uno de los delanteros más prometedores salidos del fútbol sudamericano en los últimos años. Vitor Roque llegó a Europa con grandes expectativas tras brillar en el fútbol brasileño con Atlético Paranaense. Su fichaje por el FC Barcelona fue recibido con entusiasmo por los aficionados, quienes veían en él un delantero joven, potente y con olfato goleador. Sin embargo, la transición al fútbol europeo resultó más complicada de lo previsto. La adaptación al ritmo, la intensidad táctica y la exigencia física de la élite europea expusieron carencias en su juego que en Brasil pasaban desapercibidas. Uno de los principales obstáculos que enfrentó fue la falta de continuidad. Con una competencia feroz en la delantera del Barcelona y con pocos minutos sobre el terreno de juego, Vitor Roque no logró encontrar la confianza necesaria para mostrar su mejor versión. La presión mediática y las comparaciones con otros jóvenes talentos también influyeron negativamente en su proceso de integración. Además, las exigencias tácticas del entrenador no se ajustaban del todo a su perfil de atacante, lo que limitó aún más su perfil de atacante y sus oportunidades. A pesar de su evidente talento, Roque no continuó a adaptarse plenamente al estilo de juego del equipo. Su movilidad, que en Brasil era una virtud, resultó insuficiente ante defensas más organizadas y rápidas. Las pocas veces que tuvo minutos importantes no logró marcar diferencia, lo que poco a poco fue reduciendo su protagonismo. En lugar de ser una pieza clave en la reconstrucción del ataque del Barça, terminó siendo una opción secundaria. Con el tiempo, y ante la falta de oportunidades y de rendimiento, comenzaron los rumores sobre una posible cesión o una posible venta. El sueño europeo de Vitor Roque, al menos en su primera etapa, se desvaneció sin haber alcanzado las expectativas generadas en torno a su figura. Su caso refleja las dificultades que muchos jóvenes talentos sudamericanos enfrentan al dar el salto a un fútbol mucho más exigente y estructurado. Cuando Vitor Roque aterrizó en Barcelona, lo hizo cargando más que maletas. Traía sueños, ilusiones y el sueño de ser la próxima gran promesa del fútbol brasileño. Para él, llegar a Europa era la consagración de todo lo que había luchado desde niño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los sueños no siempre siguen el guión esperado. Le costó adaptarse, no solo al estilo de juego, sino también a un nuevo país, idioma y cultura, lejos de su familia y de las canchas donde creció. Pese a su esfuerzo y dedicación, las oportunidades fueron pocas y los minutos escasos. Cada vez que saltaba al campo, sentía que debía demostrarlo todo en instantes, y esa presión le fue quitando la alegría con la que solía jugar. El joven que en Brasil sonreía tras cada gol, en Europa parecía correr con miedo a fallar. El vestuario era otro mundo, y aunque intentó encajar, muchas veces se sintió solo,
como si estuviera jugando un partido que ya iba perdiendo desde el inicio. El talento estaba allí, pero no bastó. Ni los entrenamientos intensos ni su entrega lograron cambiar una dinámica que ya parecía escrita. El club tenía sus propios tiempos, sus propias urgencias, y él no pudo esperar. Así, lo que alguna vez fue un sueño se transformó en frustración. Europa no fue la casa que imaginó, pero Vitor Roque es joven y su historia no termina aquí. A veces, caer en el lugar equivocado no significa el final, sino el inicio de otro camino, quizá aún mejor. El Barcelona acordó un préstamo al Real Betis en la temporada 2024-2025, donde Vitor Roque experimentó un rendimiento irregular que no cumplió las expectativas generadas tras sus llegadas del FC Barcelona. En total, disputó 33 partidos entre la Liga, Copa del Rey y la UEFA Conference League, acumulando 1.733 minutos de juego, en los cuales anotó 7 goles y proporcionó 2 asistencias. A pesar de tener un inicio prometedor, su desempeño fue decayendo con el tiempo. En la Liga, participó en 22 encuentros, 14 de ellos como titular, sumando 1.238 minutos y marcando 4 goles. En la UEFA Conference League, jugó 6 partidos sin lograr anotar ni asistir, y recibió una tarjeta roja en su último encuentro en esta competición. La falta de consistencia en su rendimiento llevó al técnico Manuel Pellegrini a reducir su protagonismo en el equipo, optando por otros delanteros como Cédric Bakambu y el recién incorporado Cucho Hernández. Esta situación, sumada a la presión de no cumplir con las expectativas, influyó en la decisión de Roque de regresar a Brasil. En febrero de 2025 se concretó su traspaso al Palmeiras por $26.4 millones, con la esperanza más bien de revitalizar su carrera en un entorno más familiar y competitivo. Lamentablemente, termina esta historia como otra promesa que no logró despegar en Europa, aunque veremos cómo le irá en el futuro. ¿Y vos, qué opinás de este recorrido de Vitor Roque, la promesa brasileña que, pensando que viajar a Europa significaría la escala en su carrera, volar alto, como la mayoría de los jugadores que salen del sur del continente lo suelen pensar, y creo que con más que sólidos argumentos, pero que no logró cumplir con las expectativas, no logró consolidarse y está de vuelta en el fútbol brasileño? Esperemos lo que sucederá en este segundo aire que tomará Vitor Roque a nivel de su carrera. Recuerden que si les gusta nuestro contenido pueden dejar su me gusta, suscribirse, todo lo que ustedes ya saben. Somos un proyecto que crece y crece y queremos que ustedes sean parte de ello. Gracias por estar pendientes a nuestro canal. Nos vemos en un próximo contenido.